esta inclusión de las personas en el marco conceptual de evaluación de la sustentabilidad permite incluir de manera explícita en la discusión de desarrollo algunos aspectos que están vinculados directamente con las personas. Como por ejemplo, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de identidad. La identidad es una cosa estrictamente personal. Si bien es una sensación de pertenencia a una cultura determinada, la sensación de identidad es estrictamente personal. Y otras cuestiones que se están resolviendo de manera tangencial a la visión de desarrollo. Son como palos en la rueda del desarrollo, la cuestión de la tenencia de la tierra, la cuestión de la distribución del ingreso. Eso se ve como, de alguna manera, externalidades de un desarrollo que hay que asumir como positivo. Bueno, esta noción de la dimensión personal se basa en estudios recientes y también muy antiguos. La teoría de las necesidades, por ejemplo, de Maslow, la idea de los sentimientos, que son todos vividos en primera persona, una primera persona que no es el individuo o el consumidor del sistema de mercado, sino que es una persona con derechos, con visiones propias y no solamente un mero consumidor. Esto es lo contrario de la visión individualista, digamos, que podría primar en una sociedad de consumo masivo. Después lo pueden ver en detalle. Culturas americanas que, por ejemplo, consideran que todos los elementos del ambiente son personas. Es una noción interesante que habría que incorporarla. Y según la visión de Chambers, que es el fundador uno de los fundadores de las metodologías participativas de investigación social, él sugiere que tenemos que abandonar un paradigma vinculado a las cosas y acercarnos a un paradigma más vinculado a la gente, y yo lo entiendo, a las personas particulares. Él también propone una visión binocular, dice, para poder tener en cuenta las dos cosas al mismo tiempo. En definitiva, si queremos evaluar la sustentabilidad, tenemos que partir de la base de que hay muchas visiones, que no hay una visión única y hegemónica que hay que aplicar sí o sí. Por más que digan lo contrario, eso considero que no es cierto. Y muchas veces el concepto mismo de sustentabilidad depende del contexto. Va a ser difícil definir un concepto de sustentabilidad aplicable en todos lados. Habrá que redefinir el concepto para cada caso en particular. Bueno, todas estas cosas nos pueden llevar, esta base conceptual y teórica, digamos, esta discusión, este debate, nos pueden llevar a definir herramientas de evaluación integral de la sustentabilidad que sean aplicables a un caso concreto como la minería. Las técnicas son muchas, las técnicas que se utilizan para evaluar este tipo de cosas. Una que yo estoy utilizando bastante es el análisis multicriterio o la evaluación multicriterio, que ustedes saben que permite auxiliar en la toma de decisiones y permite incorporar a la discusión muchos criterios y muchas visiones. También hay una cantidad impresionante de técnicas de evaluación multicriterio. Algunas son muy simples, como por ejemplo la famosa sumatoria lineal ponderada, que es la que se utiliza mucho en la evaluación de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental muchas veces contienen una matriz de análisis, que es una matriz multicriterio, cuyo proceso de cálculo se basa en una sumatoria lineal ponderada. Pero hay un montón de otras herramientas que se pueden utilizar. Esa, por ejemplo, no tiene que ver las letras, pero esa es una matriz de evaluación de sustentabilidad utilizando metodología multicriterio y combinando esta metodología con la definición de indicadores de sustentabilidad. Toda esta complejidad se puede resolver para su difusión y para su comunicación al público
mediante representaciones gráficas sencillas, que son básicamente diagramas radiales o gráficos ameba o gráficos tela de araña, en este caso con tres patas, porque acá yo estoy aplicando el concepto de lugar, el concepto de tiempo y el concepto de la dimensión personal, pero se pueden utilizar más vértices. O sea que el marco conceptual nos tiene que ser útil para definir cuáles son nuestros principios de acción. De esos principios de acción vamos a obtener los criterios que necesitamos para evaluar la sustentabilidad de una actividad determinada, y muchas veces esos criterios se construyen con indicadores, con variables, con cuestiones medibles en el campo. Esto no es una cosa totalmente teórica, solamente la base conceptual es teórica, pero en la práctica hay un montón de herramientas muy importantes. ¿Qué hacemos con los principios en el caso de la minería? Esto yo lo propongo para el debate, pero para evaluar la sustentabilidad de la actividad minera, el primer principio, si vamos a utilizar el concepto espacial, ¿sería cuál? La actividad minera sería 100% sustentable desde el punto de vista espacial si hubiera de todo tipo de minerales en todos lados, ¿no? Como una cuestión de la energía solar. Desde el punto de vista espacial, la energía solar es muy sustentable. ¿Por qué? Porque hay de todo y está en todos lados. Ese sería, digamos, el punto extremo. Desde el punto de vista temporal, el principio sería que haya para siempre. De todo, en todos lados y para siempre. Y desde un punto de vista personal, que es lo que por ahí no está presente en los análisis de sustentabilidad tradicionales, el principio sería, obviamente, ¿cuál? Que haya para todos. Por supuesto que esto es utópico. O sea, lo primero que se les ocurre a ustedes, eso es utópico. Claro que es utópico. Esa es la utopía. Esa es la utopía que tenemos que tener detrás de nuestras acciones diarias. Y de ahí van a surgir, cuando tengamos que evaluar estos tres principios, de ahí van a surgir los criterios, los indicadores, las variables que nos van a ayudar a evaluar qué tan lejos estamos de aquella situación utópica que nos plantean los principios. ¿Sí? Estamos como bajando de la teoría a la práctica. Eso pasa en todas las actividades, no solamente en la actividad minera. Pero en el caso concreto de la actividad minera, por supuesto no vamos a entrar en los criterios concretos que se pueden utilizar, eso queda para la discusión. Lo que yo quiero tocar para finalizar es brevemente algunos presupuestos, dogmas, diría, y algunos conceptos tabú que se utilizan mucho en la actividad minera y también en la actividad sojera, por ejemplo, en la provincia de Salta, para no discutir la cuestión de la sustentabilidad de la actividad minera. Uno es la generación de mano de obra, la generación de riqueza y la generación de desarrollo, entre comillas. Eso hay que discutirlo. Hay que ver realmente cuánta mano de obra se genera, quiénes son los que están empleados por la actividad minera. Otro concepto muy en discusión es la distribución del ingreso. Se plantea esa distribución del ingreso como un argumento en contra a veces de la actividad minera. Bueno, pero discutamos la distribución del ingreso. ¿A quiénes hay que distribuirles el ingreso? La cuestión de la capacitación es un argumento a favor de la actividad minera. Se capacita gente, que quedan capacitados, pero una vez capacitados en una actividad minera, cuando se termina esa actividad minera tienen que emigrar, porque por definición la actividad minera no es infinita en el tiempo. Bueno, la cuestión de los riesgos y la rentabilidad de la famosa seguridad jurídica. A mayor seguridad jurídica, menos riesgos, y por lo tanto debería haber menos rentabilidad. Pero la rentabilidad continúa alta a pesar de una cierta seguridad jurídica. El tema de los impuestos. A mí me dicen
que por un lado me dicen que la minería paga 57% o 60% o más de impuestos, y por otro lado otra gente dice que no pagan nada. Por supuesto que esto hay que discutirlo en profundidad. La cuestión de los mercados, la cuestión de los productos y el valor agregado, hacia dónde van esos productos. No es lo mismo extraer litio en la puna salteña para medicina que extraerlo para la industria bélica. ¿Por qué no podemos nosotros como sociedad decidir el destino de nuestros productos? Y, por ejemplo, evitar o prohibir el uso del litio que salga de la puna para una determinada actividad. Bueno, hay un montón de temas que forman parte de esta discusión sobre la minería, que yo creo que es importante tocarlos y meterlos en el análisis de sustentabilidad.